Hola a todos, en esta exposición vamos a estudiar una parte fundamental del dominio electroacústico, la distribución de la señal y la amplificación de potencia. Para entender cómo funciona un sistema de sonido profesional, debemos conocer tres elementos esenciales que trabajan conjuntamente: el crossover, la etapa de potencia y el altavoz. El crossover es un dispositivo electrónico encargado de separar una señal de audio completa en distintas bandas de frecuencia. Gracias a este proceso, cada altavoz recibe únicamente el rango de frecuencias para el que ha sido diseñado, evitando pérdidas de rendimiento y posibles daños en los transductores. El segundo elemento, que es la etapa de potencia o amplificador, tiene como función aumentar la energía de una señal que llega a nivel de línea, elevando tanto su tensión como su corriente hasta alcanzar valores suficientes para mover físicamente un altavoz. Finalmente, encontramos el altavoz, que es un transductor electroacústico. Este dispositivo transforma la energía eléctrica procedente de la etapa de potencia en energía acústica. Para ello utiliza una bobina móvil y un cono que desplazan el aire y generan las ondas sonoras que finalmente escuchamos. Una vez comprendida la función de estos tres componentes, podemos analizar cómo se relacionan dentro de un sistema profesional de varias vías. En un sistema activo de 3 vías, el crossover divide la señal en diferentes bandas de frecuencia para enviarlas al transductor más adecuado. La primera banda corresponde a las frecuencias graves. Esta vía, conocida como low, trabaja aproximadamente entre los 80 y los 120 Hz. Para obtenerla se utiliza un filtro paso bajos, que elimina las frecuencias superiores y deja pasar únicamente el contenido grave. La señal resultante se dirige al subwoofer, un altavoz de gran tamaño especializado en reproducir frecuencias bajas con elevada presión sonora. Debido a la gran cantidad de energía necesaria para mover este tipo de transductores, suelen emplearse etapas de potencia, de clase D. Estas etapas destacan por su elevada eficiencia energética y por su capacidad para suministrar corrientes muy altas sin generar un exceso de calor. La segunda banda es la vía mid, o de medios. Esta zona comprende aproximadamente desde los 120 Hz hasta los 2 o 3 kHz. Para obtenerla se emplea un filtro paso banda, que únicamente permite pasar las frecuencias situadas dentro de ese rango. Estas frecuencias son producidas por el woofer, encargado de gran parte de la información musical y vocal. Habitualmente esta vía trabaja con amplificadores clase AB, muy apreciados por su equilibrio entre calidad sonora y rendimiento. La tercera banda corresponde a las frecuencias agudas. A partir de los 2 o 3 kHz, un filtro paso alto elimina las frecuencias inferiores y envía únicamente los agudos del tweeter o motor de compresión. Estos transductores son pequeños y extremadamente rápidos, por lo que requieren amplificadores capaces de ofrecer una respuesta muy precisa y lineal. Por esta razón, también suelen utilizarse etapas clase AB. Una vez entendida la distribución de frecuencias, debemos estudiar un parámetro fundamental que condiciona la energía que realmente recibe cada altavoz. Cuando analizamos las especificaciones de una etapa de potencia, observamos que la potencia suministrada depende directamente de la carga conectada a su salida. Por ejemplo, una etapa puede entregar 300 vatios por canal cuando trabaja con una carga de 8 ohmios. Este comportamiento está relacionado con la ley de Ohm y con las ecuaciones de potencia eléctrica. Si consideramos que la etapa actúa como una fuente de tensión prácticamente constante, al disminuir la impedancia aumenta la corriente que circula por el circuito. Como consecuencia, la potencia entregada al altavoz también aumenta. Por ejemplo, si reducimos la carga desde 8 hasta 4 ohmios, la corriente se incrementa notablemente y la potencia disponible crece de forma considerable. Teóricamente, una etapa capaz de suministrar 300 vatios a 8 ohmios debería alcanzar aproximadamente 600 vatios a 4 ohmios. Si la impedancia descendiera hasta 2 ohmios, la potencia podría llegar a cuadruplicarse respecto al valor inicial. Sin embargo, estos cálculos representan una situación ideal que rara vez se alcanza en equipos reales. Cuando observamos las hojas técnicas de los amplificadores, comprobamos que los valores reales son inferiores a los teóricos. Por ejemplo, una etapa que entrega 300 vatios a 8 ohmios puede proporcionar unos 500 vatios a 4 ohmios y alrededor de 800 vatios a 2 ohmios. Aunque la potencia aumenta al reducir la impedancia, no lo hace en la proporción exacta predicha por la teoría. Esto ocurre porque ningún amplificador es perfecto, todos los circuitos presentan pérdidas internas, parte de la energía se transforma en calor debido al efecto Joule. Además, la fuente de alimentación tiene una capacidad limitada para suministrar corriente, a medida que exigimos más potencia al amplificador. Estas limitaciones se hacen más evidentes y reducen el rendimiento global del sistema. Esta pérdida progresiva de eficiencia está directamente relacionada con otro parámetro muy importante,
el damping factor. El damping factor, o factor de amortiguamiento, expresa la relación entre la impedancia del altavoz y la impedancia interna del amplificador. Este parámetro indica la capacidad que tiene la etapa para controlar el movimiento del cono del altavoz una vez que la señal ha desaparecido. Su importancia es especialmente notable en los subwoofers. Cuando el altavoz deja de recibir señal, el cono tiende a seguir moviéndose por inercia. Un amplificador con un damping factor elevado es capaz de detener rápidamente ese movimiento residual, consiguiendo graves más precisos y definidos. Sin embargo, cuando conectamos varias cajas en paralelo y reducimos la impedancia total a 4 o 2 ohmios, el damping factor disminuye considerablemente. Como consecuencia, el amplificador pierde capacidad de control sobre el altavoz, y los graves pueden volverse menos precisos y más difusos. Otro parámetro fundamental es el slew rate. Mientras que el damping factor está relacionado con el control mecánico del altavoz, el slew rate determina la rapidez con la que el amplificador puede modificar su voltaje de salida. Este parámetro se expresa habitualmente en voltios por microsegundo. Cuando una señal contiene transitorios rápidos como golpes de batería o sonidos muy ricos en altas frecuencias, el amplificador debe ser capaz de seguir esas variaciones sin retraso. Si el slew rate es insuficiente, la forma de onda se deforma y aparecen distintos tipos de distorsión. Este problema afecta especialmente a los tweeters, que trabajan reproduciendo frecuencias elevadas y cambios muy rápidos. Por ello, un amplificador destinado a reproducir agudos debe poseer una velocidad de respuesta elevada. Podemos resumir diciendo que un damping factor alto mejora el control y la definición de los graves, mientras que el slew rate elevado favorece una reproducción limpia y detallada de las frecuencias altas. Y hasta aquí la explicación del dominio electroacústico. Espero que os haya servido para aprender.